Las montañas del Cáucaso, una tierra hermosa y escarpada, una encrucijada de civilizaciones, donde el este se encuentra con el oeste. Antiguos imperios se enfrentaron aquí. Esta es una región impregnada de historia y marcada por el conflicto. Esta es la historia de Azerbaiyán y Armenia. Dos naciones atrapadas en una lucha por la tierra, una lucha por la identidad, una lucha por la supervivencia. Durante siglos, estas dos naciones han coexistido, a veces en paz, a menudo en tensión, pero siempre bajo la sombra del conflicto, su frontera compartida, una falla geológica, un recordatorio constante de su turbulento pasado. Este es un conflicto con implicaciones globales, involucra a potencias regionales, pone a prueba la diplomacia internacional y deja una huella imborrable en la vida de millones de personas. Esta es una historia de tragedia, de pérdida, pero también de resistencia, de esperanza. Es una historia que exige ser comprendida, porque solo a través de la comprensión podemos esperar construir un futuro libre de conflictos, un futuro donde la paz prevalezca. La región del Cáucaso, un tapiz tejido con diversas culturas, idiomas y religiones, es un lugar donde Europa se encuentra con Asia, donde los ecos de antiguos imperios aún resuenan. Pero dentro de esta mezcla vibrante, una profunda herida supura. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Es un conflicto con raíces profundas, que se remontan a siglos atrás. En el corazón del conflicto se encuentra Nagorno-Karabaj, un enclave montañoso, territorio en disputa. Para Azerbaiyán es parte integral de su nación. Para Armenia representa una patria histórica. Este desacuerdo, un polvorín, que se enciende en una guerra a gran escala. El colapso de la Unión Soviética, un catalizador, desató tensiones reprimidas durante mucho tiempo. El nacionalismo resurgió, la violencia estalló. Las cicatrices de este conflicto, aún abiertas, siguen siendo una fuente de dolor y división. Las raíces del conflicto están profundamente entrelazadas con la historia del Cáucaso. Es un tapiz complejo, tejido a partir de antiguas migraciones, imperios cambiantes y divisiones religiosas. Para comprender el presente, primero debemos viajar al pasado. Debemos desentrañar los hilos de la historia. El Cáucaso, una encrucijada de civilizaciones. Durante siglos, ha sido un campo de batalla para los imperios. Persas, otomanos, rusos. Cada uno dejó su huella en la tierra y en la gente. Estas influencias contrapuestas sembraron las semillas de la división. Semillas que luego florecerían en conflicto. La religión, otra línea divisoria. Azerbaiyán, una nación predominantemente musulmana. Armenia, una isla cristiana en un mar musulmán. Estas diferencias religiosas, a menudo explotadas, utilizadas para avivar las tensiones, para dividir comunidades. Con el tiempo, surgieron identidades distintas, azerbaiyana y armenia, cada una con su propio idioma, cultura y aspiraciones. Pero estas identidades, a menudo definidas en oposición a la otra, llevando a la desconfianza y finalmente al conflicto. El siglo XX amaneció. Con él llegaron nuevos desafíos, nuevos imperios. El imperio ruso, debilitado por la guerra, colapsó. De sus cenizas surgió la Unión Soviética, un nuevo poder con sus propias ambiciones en el Cáucaso. Tanto Azerbaiyán como Armenia fueron absorbidos por el Estado soviético. Se convirtieron en repúblicas soviéticas, sus destinos entrelazados con el destino de la Unión Soviética. Este nuevo orden trajo una estabilidad relativa, pero tuvo un costo. El régimen soviético, a menudo brutal en su represión, aspiraciones nacionalistas, reprimidas, identidades culturales y religiosas, sometidas, el Cáucaso, transformado en una olla a presión. Las tensiones se cocían a fuego lento bajo la superficie. Nagorno-Karabaj, un punto de discordia. Los soviéticos, en un intento por mantener el control, le otorgaron un estatus autónomo dentro del Azerbaiyán soviético. Esta decisión, profundamente resentida por muchos armenios, se convirtió en una bomba de tiempo, esperando para explotar. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la Unión Soviética comenzaba a desmoronarse. Décadas de estancamiento económico y represión política habían pasado factura. Los vientos de cambio, que barrían Europa del Este, llegaron al Cáucaso. Con el debilitamiento del control soviético, las identidades nacionales reprimidas durante mucho tiempo resurgieron.
Tanto en Azerbaiyán como en Armenia, los llamamientos a la independencia se hicieron más fuertes. El sueño de la autodeterminación, reavivado. En Nagorno-Karabaj, la situación se intensificó rápidamente. La mayoría armenia, envalentonada por el cambiante panorama político, exigió la unificación con Armenia. La minoría azerbaiyana, temiendo por su futuro, se resistió. Las tensiones étnicas, alimentadas por la retórica nacionalista, estallaron en violencia. Vecino se volvió contra vecino. Lo que comenzaron como protestas pacíficas se convirtió en caos. Las semillas del conflicto, sembradas décadas antes, finalmente habían dado sus amargos frutos. El año 1988 marcó un punto de inflexión. El pogromo de Sumgait, un horrible acto de violencia contra los armenios que vivían en Azerbaiyán, conmocionó a la región. El miedo y la desconfianza se arraigaron profundamente. El colapso de la Unión Soviética en 1991 eliminó los últimos vestigios del control central. Azerbaiyán y Armenia, ahora naciones independientes, quedaron a merced del conflicto cada vez mayor en Nagorno-Karabaj. La diplomacia fracasó. Las negociaciones fracasaron. Ambas partes, atrapadas en un ciclo de violencia y represalias cada vez mayores. El mundo observó con horror cómo el conflicto se salía de control. En 1992 estalló una guerra a gran escala. Fue un conflicto brutal, marcado por atrocidades en ambos bandos. Miles murieron, cientos de miles fueron desplazados. Los hermosos paisajes del Cáucaso, marcados por la guerra. Después de 6 años de guerra, un frágil alto el fuego descendió sobre la región en 1994. Las armas se silenciaron, pero las cicatrices del conflicto eran profundas. Nagorno-Karabaj, maltratado y herido, había ganado su independencia de facto, pero a un alto precio. El alto el fuego trajo consigo una paz incómoda. Una generación creció a la sombra del conflicto, con la amenaza de una nueva violencia siempre presente. La línea del frente, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz. Los mediadores internacionales trataron de negociar una solución duradera, pero sus esfuerzos se encontraron con la intransigencia. El conflicto se había convertido en un nudo gordiano, sin respuestas fáciles. Ambas partes, atrincheradas en sus posiciones, reacias a comprometerse. Los años se convirtieron en décadas y se mantuvo el statu quo. El conflicto, congelado en el tiempo, una herida abierta en el Cáucaso. El sueño de una paz duradera seguía siendo esquivo, una esperanza lejana. Una generación alcanzó la mayoría de edad, conociendo solo una vida definida por el conflicto. Niños nacidos a la sombra de la guerra, con infancias marcadas por la amenaza omnipresente de la violencia. El conflicto había proyectado una larga sombra sobre sus vidas. El bloqueo económico impuesto a Armenia por Azerbaiyán ahogó el crecimiento y el desarrollo. Las fronteras cerradas, un recordatorio constante de la animosidad que dividía a las dos naciones. El conflicto se había convertido en una barrera para el progreso, una losa sobre los hombros de ambas sociedades. En las aldeas a lo largo de la línea de contacto, las cicatrices de la guerra estaban grabadas en el paisaje. Los campos minados, restos de un pasado brutal, representaban una amenaza constante para los civiles. El temor a las balas perdidas, una realidad cotidiana. El conflicto había cobrado un alto precio en la psique humana. Trauma, transmitido de generación en generación. Las heridas de la guerra, tanto físicas como psicológicas, eran profundas, un recordatorio constante del costo humano del conflicto. El camino hacia un conflicto renovado. A medida que avanzaba el siglo XXI, un peligroso cóctel de factores comenzó a converger. El nacionalismo, avivado por los líderes políticos de ambos bandos, resurgió. El gasto militar aumentó y la retórica se volvió más belicosa. Los tambores de guerra volvían a sonar. La comunidad internacional, preocupada por otras crisis, parecía indiferente a la difícil situación del Cáucaso. El proceso de paz, moribundo durante años, ofrecía pocas esperanzas. Los mecanismos internacionales diseñados para prevenir conflictos habían fallado. En 2020, el mundo observó con horror cómo el conflicto latente en Nagorno-Karabaj volvía a estallar en una guerra a gran escala. La frágil paz,
destrozada por el rugido de la artillería y el ensordecedor trueno de los drones. La guerra de 44 días fue diferente a todo lo que se había visto antes. Fue un conflicto moderno, librado con armamento sofisticado y una eficiencia despiadada. Los drones, suministrados por Turquía, inclinaron la balanza del poder a favor de Azerbaiyán. El peso del desplazamiento. Imagina que te arrancan de tu hogar. Tu vida patas arriba, tu futuro incierto. Esta fue la dura realidad para cientos de miles de azerbaiyanos desplazados por el conflicto de Nagorno-Karabaj. Muchos se encontraron viviendo en campamentos improvisados. Las condiciones eran terribles. El costo físico y psicológico, inconmensurable. Los desplazados se aferraban a la esperanza de regresar a casa, sus vidas congeladas en un estado de limbo. La vida bajo bloqueo. El conflicto tenía un control sofocante sobre Armenia. Sin litoral y aislado, el país se encontró bajo un abrumador bloqueo económico impuesto por Azerbaiyán y su aliado, Turquía. Los bienes esenciales, desde combustible hasta medicinas, escasearon. Los precios se dispararon. La economía se estancó. El bloqueo tuvo un impacto devastador en los armenios comunes. Se perdieron puestos de trabajo. Las empresas cerraron. Las familias lucharon para poner comida en la mesa. El sueño de un futuro mejor, extinguido por la dura realidad del aislamiento económico. El bloqueo no se trataba solo de economía. Era un arma utilizada para debilitar a Armenia, para aislarla del mundo exterior, para hacerle pagar un precio por su postura sobre Nagorno-Karabaj. Fue una táctica de desgaste, una guerra lenta y agotadora librada contra el pueblo armenio. A pesar de las dificultades, Armenia se negó a ceder ante la presión. La diáspora armenia, dispersa por todo el mundo, se unió para apoyar a su tierra natal, enviando remesas, invirtiendo en la economía y creando conciencia sobre la difícil situación de su gente. Los desaparecidos y los muertos. El conflicto dejó un rastro de preguntas sin respuesta. Miles de personas desaparecieron durante los combates, sus destinos desconocidos. Sus familias quedaron en un limbo desgarrador. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabajó incansablemente para identificar a los muertos, para brindar un cierre a las familias. Pero la tarea fue abrumadora. El paso del tiempo, un ladrón cruel. Para las familias, la espera fue agonizante. Atormentados por la idea de que sus seres queridos aún podrían estar vivos, o enterrados en una fosa común. La incertidumbre, un peso pesado. Los desaparecidos y los muertos, símbolos del conflicto. Un recordatorio del costo humano de la guerra. El dolor y el sufrimiento que inflige. No solo a quienes luchan, sino a los que quedan atrás, marcados para siempre por la pérdida y la añoranza. Un futuro en el limbo. El alto el fuego trajo una paz frágil, pero no trajo resolución. Los problemas subyacentes que alimentaron el conflicto seguían sin resolverse. La confianza entre Azerbaiyán y Armenia, destrozada. El camino hacia una paz duradera, incierto. La comunidad internacional, si bien pedía la paz, parecía incapaz o no estaba dispuesta a negociar una solución duradera. El conflicto relegado a un segundo plano en los asuntos globales. Una guerra olvidada. Sus víctimas, olvidadas por todos menos por aquellos que habían sufrido sus consecuencias. El futuro seguía siendo incierto. La amenaza de un conflicto renovado, una nube oscura se cernía sobre la región. El ciclo de violencia y retribución, aparentemente insoluble. Las heridas del pasado, demasiado profundas para sanar. Los pueblos de Azerbaiyán y Armenia, cansados de la guerra, anhelaban un futuro diferente. Un futuro en el que sus hijos pudieran crecer en paz. Donde sus economías pudieran florecer, donde su historia compartida sería fuente de unidad, no de división. El mundo toma nota. El conflicto de Nagorno-Karabaj, aunque geográficamente distante para muchos, envió ondas a través del escenario mundial. Los informes noticiosos mostraban imágenes de los combates en los hogares de todo el mundo. La comunidad internacional, obligada a responder, lidió con las complejidades de un conflicto impregnado de historia y alimentado por profundas enemistades. Los gobiernos emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas, instando a la moderación y pidiendo el diálogo. Las organizaciones internacionales, encargadas de mantener la paz y la seguridad,
se vieron atrapadas en una red de intereses geopolíticos y agravios históricos. Las organizaciones humanitarias, alarmadas por la crisis que se desarrollaba, se movilizaron para brindar ayuda a los desplazados por los combates. Médicos, enfermeras y trabajadores humanitarios corrieron a la región, su compasión trascendiendo fronteras y divisiones políticas. El conflicto, que alguna vez fue una preocupación regional, se había convertido en un problema mundial, cuyas repercusiones se sentían mucho más allá del Cáucaso. Sirvió como un duro recordatorio de la interconexión de nuestro mundo y la responsabilidad compartida de abordar los conflictos, sin importar cuán distantes o complejos sean. El conflicto de Nagorno-Karabaj se convirtió en un punto focal para rivalidades geopolíticas más amplias. Las potencias regionales, cada una con sus propios intereses estratégicos y alianzas históricas, vieron la oportunidad de promover sus agendas. El conflicto, transformado en un peón en un tablero de ajedrez geopolítico. Rusia, durante mucho tiempo una fuerza dominante en el Cáucaso, se encontró caminando por la cuerda floja. Obligado por obligaciones contractuales con Armenia, pero cauteloso de alienar a Azerbaiyán, un socio económico clave y un actor crucial en la región del Mar Caspio, rica en energía. Turquía, envalentonada por sus crecientes ambiciones regionales, brindó su apoyo a Azerbaiyán, proporcionando apoyo militar, incluidos sofisticados drones que resultaron decisivos en el conflicto, y utilizando su influencia diplomática para reforzar la posición de Azerbaiyán. El conflicto expuso las fallas en las instituciones internacionales, destacando las limitaciones de la diplomacia multilateral para resolver conflictos en los que los estados poderosos no están dispuestos a comprometer sus intereses. Se convirtió en un claro ejemplo de cómo los conflictos regionales pueden convertirse en guerras de poder, con consecuencias devastadoras. La comunidad internacional luchó por mediar en una solución duradera. Las iniciativas diplomáticas a menudo fracasaron ante posiciones arraigadas. El conflicto mostró los límites de la diplomacia frente a agravios históricos. El Grupo de Minsk encabezó los esfuerzos de mediación internacional. Facilitaron conversaciones buscando un acuerdo pacífico. Pero el progreso siguió siendo esquivo. El conflicto destacó los desafíos entre integridad territorial y autodeterminación. El fracaso para encontrar una solución tuvo consecuencias devastadoras. El conflicto de Nagorno-Karabaj planteó profundas cuestiones sobre la justicia y la rendición de cuentas. Las denuncias de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes durante el conflicto exigieron atención. La búsqueda de la justicia, sin embargo, resultó ser un esfuerzo complejo y esquivo. Las organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron casos de ataques indiscriminados contra civiles, el uso de municiones en racimo y la destrucción de sitios del patrimonio cultural. La niebla de la guerra, sin embargo, a menudo dificultaba determinar la culpabilidad y responsabilizar a los perpetradores. La ausencia de un mecanismo creíble e imparcial para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra creó un clima de impunidad. Las víctimas y sus familias se quedaron con un profundo sentimiento de injusticia, sus gritos de justicia sin respuesta. La búsqueda de la justicia, aunque desafiante, siguió siendo esencial. Responsabilizar a los perpetradores por sus actos es crucial no solo para las víctimas, sino también para disuadir futuras atrocidades y romper el ciclo de violencia. El rugido de las armas se apagó. Una inquietante calma se apoderó del destrozado paisaje de Nagorno-Karabaj. La guerra de 2020 había terminado. Una tregua frágil que prometía el fin del derramamiento de sangre. Las fuerzas de paz rusas, desplegadas a lo largo de la línea de contacto. Su presencia, un duro recordatorio de las tensiones no resueltas, una solución temporal a un problema generacional. Para aquellos que habían vivido los horrores de la guerra, el alto el fuego trajo una sensación de alivio. A medida que el polvo se asentaba en el campo de batalla, comenzaba una nueva batalla, la batalla por la reconstrucción y la influencia. Las fallas geopolíticas que habían dado forma al conflicto durante décadas ahora estaban grabadas aún más profundamente en el paisaje. Azerbaiyán, impulsado por su victoria militar, se embarcó en un ambicioso programa de reconstrucción en los territorios recuperados durante la guerra. Se construyeron nuevas carreteras, aeropuertos y asentamientos, un testimonio de la determinación del país
de reafirmar su control y alentar el regreso de los refugiados azerbaiyanos. Turquía, un aliado incondicional de Azerbaiyán, prometió una importante asistencia financiera y técnica para los esfuerzos de reconstrucción. Esta asociación, cimentada en la guerra, se extendió a la paz, fortaleciendo aún más la influencia de Turquía en la región y generando preocupación entre algunos observadores internacionales. Rusia, buscando mantener su papel de mediador de poder regional, se encontró en una posición delicada. Si bien se comprometió a garantizar la seguridad de Armenia, también trató de cultivar vínculos más estrechos con Azerbaiyán, un actor clave en la región del Mar Caspio, rica en energía. Las cicatrices físicas de la guerra, los edificios destrozados, las carreteras llenas de cráteres, estaban siendo borradas lentamente por los esfuerzos de reconstrucción. Pero las cicatrices invisibles, el trauma psicológico, la confianza destrozada, el dolor por los seres queridos perdidos, eran profundas y tardarían generaciones en sanar. Para aquellos que habían huido de sus hogares, la perspectiva del regreso a menudo estaba llena de ansiedad. ¿Podrían alguna vez volver a sentirse seguros en la tierra donde habían presenciado tales horrores? ¿Podrían reconstruir sus vidas entre los fantasmas del pasado? La guerra había exacerbado las divisiones sociales existentes y alimentado una peligrosa ola de nacionalismo y desconfianza en ambos lados. Las narrativas del conflicto, a menudo simplistas y unilaterales, estaban profundamente arraigadas, lo que hacía de la reconciliación un desafío abrumador. La comunidad internacional, si bien brindaba ayuda humanitaria, parecía mal equipada para abordar las profundas heridas psicológicas infligidas por el conflicto. El proceso de curación, un viaje largo y arduo, requeriría un compromiso con la verdad, la justicia y la reconciliación por parte de todas las partes. A pesar de los desafíos, en medio de las ruinas y las recriminaciones, se estaban sembrando semillas de esperanza. Las organizaciones de la sociedad civil trabajaron incansablemente para cerrar las brechas y fomentar el diálogo. Artistas, escritores y músicos desafiaron las narrativas de odio y división. Exploraron historias compartidas y la posibilidad de un futuro libre de conflictos. La generación más joven ofreció un rayo de esperanza. Menos agobiados por la historia, estaban más abiertos al diálogo y decididos a construir un futuro de paz. Las montañas del Cáucaso son testigos silenciosos. Durante milenios, han observado el flujo y reflujo de los imperios, el choque de culturas y el espíritu perdurable de las personas. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia representa una profunda tragedia. Es un duro recordatorio del costo humano de la división, la urgente necesidad de paz, desde los ecos de los antiguos imperios hasta el auge y la caída de la Unión Soviética, desde los horrores de la guerra hasta las frágiles esperanzas de paz. Hemos sido testigos de las complejidades y contradicciones que definen esta región. El camino hacia la paz en el Cáucaso es largo y arduo. Requiere enfrentar historias dolorosas y generar confianza donde la sospecha ha prevalecido. La verdadera paz solo puede lograrse a través del diálogo y el compromiso. La comunidad internacional tiene un papel crucial en el apoyo a este proceso, proporcionando una plataforma para el diálogo y facilitando los esfuerzos de reconciliación. El futuro del Cáucaso está en los corazones y las mentes de la gente común. El idealismo de una generación más joven ofrece razones para un optimismo cauteloso. El viaje hacia una paz duradera en el Cáucaso es un maratón, no una carrera de velocidad. Si te ha gustado este vídeo, ¿por qué no le das a me gusta? Tus me gusta son la brújula que nos guía en la creación de contenido que te encantan. Y si ya formas parte de nuestra querida comunidad, gracias. Si eres nuevo aquí y has encontrado valor en este vídeo, considera unirte a la familia. Pulsa el botón de suscripción y el icono de la campana para no perderte nunca una nueva exploración de un nuevo vídeo.